Profe, muchachos, buenas noches. Pues vamos a hacer los ejercicios que nos asignó el profesor de operaciones de simetría equivalentes. Entonces, pues vamos a hacer operaciones continuas y vamos a ver la equivalencia entre ellas. El primer ejercicio que tenemos que hacer es este. Entonces vamos a observar la equivalencia entre estas operaciones. Lo primero que nos dice que debemos hacer es un eje C2 en el flúor 1. Bueno, pues esta es la molécula de pentafluoruro de fósforo y pues sobre esta vamos a hacer las operaciones de simetría. Entonces vamos a hacer, nos dice que tenemos que hacer una rotación C2 sobre el flúor 1 y luego una rotación C3. Entonces vamos a definir los flúor. Aquí los tengo de diferentes colores, pero pues el átomo central es el átomo de fósforo y los otros son átomos de flúor. Están de diferente color pues para diferenciarlos. Entonces el flúor 1 va a ser este va a ser el flúor 2, el flúor 3, este va a ser el flúor 4 y este va a ser el flúor 5. Entonces lo primero que nos dice es que debemos hacer una rotación C2 sobre el flúor 1. Entonces nos paramos en el flúor 2 y hacemos una rotación C2 sobre el flúor 1, que es una rotación de 180 grados. Y luego debemos hacer una rotación C3. Entonces nos paramos aquí y hacemos una rotación de 120 grados. Quedaría esta molécula. Entonces, para ver la equivalencia con esta operación, tendríamos que volver a la molécula inicial y pues entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces habíamos hecho este giro y este giro. Ahora nos dice que hagamos una rotación C3, que sería una rotación de 180 grados. La molécula quedaría de esta forma y luego hacemos una rotación C2 sobre el flúor 3, que el flúor 3 sería este. Entonces hacemos esta rotación y la molécula pues quedaría de la misma forma que la operación que hicimos al inicio. De igual forma, entonces nos dice que debemos hacer estas operaciones consecutivas y pues los movimientos van a ser equivalentes. Entonces nos dice que debemos hacer un plano horizontal en la molécula. El plano horizontal sería el que atraviesa los átomos, estos tres flúor por la mitad y corta la molécula a la mitad. Y este átomo se reflejaría en la parte de abajo y este de abajo se reflejaría en la parte de arriba. La molécula nos quedaría así. Y luego hacemos un plano vertical. El plano vertical es el que contiene al eje principal. Este plano vertical se hace sobre el flúor 2, que el flúor 2 en este caso sería este. Entonces el plano estaría sobre este flúor. Entonces aquí este átomo se reflejaría en este lado y este átomo se reflejaría en este lado. Entonces esto quedaría de la siguiente forma. Queda así. La molécula quedaría así. Y como nos podemos dar cuenta, pues estas son operaciones equivalentes. Finalmente nos piden hacer un C2 sobre el flúor 2. Para eso tendríamos que volver a la molécula inicial, que sería esta. Y hacer una rotación C2 sobre el flúor 2. Habíamos dicho que el flúor 2 era este. Entonces hacemos esto. Y pues nos damos cuenta que la molécula queda de la misma forma a las operaciones anteriores. Bueno, el siguiente ejercicio que está pues que tenemos por hacer es el que está aquí escrito. Aquí me faltó un C3 sobre el flúor 3. Entonces tenemos lo mismo, la molécula inicial es esta
ya definimos los flúor y pues la primer pareja de operaciones que tenemos que hacer es esta aquí. Nos dicen que tenemos que hacer una rotación C2 en el flúor 3, que sería este de aquí. Entonces hacemos la rotación quedaría así. Hacemos la rotación, quedaría así. El flúor 3 tiene que quedar en la misma posición. Ahora, y nos dicen que tenemos que hacer una rotación C3, o sea que nos paramos en este eje y hacemos una rotación C3 y la molécula quedaría de esta forma. Ahora nos piden, tenemos que volver a la molécula inicial, que sería esta, y nos piden hacer estas operaciones consecutivas. Entonces hacemos la C3, que sería esta, un giro de una rotación de 180 grados, y luego una rotación de esta es una rotación de 120 grados, y luego hacemos una rotación de 180 grados sobre el flúor 2, que sería este de aquí. Entonces hacemos esto así y pues nos damos cuenta que las operaciones son equivalentes. La siguiente operación que nos piden hacer es una reflexión con un plano horizontal. El plano horizontal es el que contiene el eje de rotación principal. En este caso, no, lo siento. El plano horizontal es el que es perpendicular al eje de rotación. Entonces el plano estaría atravesando estos tres átomos, corta la molécula a la mitad y este átomo de acá arriba se refleja a la parte de abajo y el de abajo se refleja en la parte de arriba. La molécula quedaría de esta forma. Y luego nos piden hacer una reflexión con un plano vertical en el flúor 1. O sea que el plano está pasando, cortando a la mitad este flúor. En este caso, este átomo de aquí se reflejaría en este lado y este átomo aquí. Y la molécula quedaría de esta forma. Y pues nos damos cuenta que todas las operaciones son equivalentes. Ahora volvemos a la molécula inicial, que sería esta. Y nos piden hacer una rotación C2 sobre el flúor 1. Sería una rotación de 180 grados sobre el flúor 1 y sería de esta forma. Y nos damos cuenta que la operación es equivalente. Bueno, el siguiente ejercicio es el que nos presentan aquí. Nos dicen que estas dos operaciones consecutivas son equivalentes a un eje de rotación impropio, un S3. Entonces, primero nos dicen que debemos hacer una reflexión sobre un plano vertical en el flúor 1. Entonces, el plano vertical sobre el flúor 1 estaría cortando la molécula aquí a la mitad, aquí así. Entonces, este átomo se reflejaría en este lado y este se reflejaría en este lado. Esta molécula quedaría de esta forma. Quedaría de esta forma. Y luego nos dicen que tenemos que hacer una rotación C2 sobre el flúor 2. La rotación C2 sobre el flúor 2 quedaría de esta forma. Quedaría la molécula así. Ahora, para verificar que sí son equivalentes, vamos a volver a la molécula inicial. Y hacemos un eje de rotación impropia, un S3. Entonces, para hacer eso, primero debemos hacer una rotación de tipo C3, que pues un S3 es la suma de una rotación de una rotación más la reflexión de un plano horizontal. Entonces pasamos el plano horizontal, que es el que queda perpendicular al eje de rotación principal, y al pasarlo aquí, el eje horizontal, que es el que atraviesa estos tres átomos y corta la molécula a la mitad, este átomo se reflejaría abajo y el de abajo se refleja arriba y la molécula queda de esta forma, lo que es equivalente a estas dos operaciones consecutivas.
Listo, muchachos. El siguiente ejercicio que debemos hacer es el que tenemos aquí escrito. Entonces, que estas dos operaciones consecutivas son iguales a esta operación de aquí. Entonces, lo primero que nos piden hacer es una rotación C2 sobre el flúor 2. Entonces sería una rotación de 180 grados y la molécula quedaría de esta forma. Y luego nos piden hacer una reflexión sobre un plano vertical en el flúor 1. El flúor 1 es este, estaría trazando aquí partiendo la molécula de esta forma, así, o sea que este átomo se reflejaría acá y este átomo se reflejaría acá y la molécula quedaría de esta forma, así. Listo, entonces ahora vamos a volver a la molécula inicial para saber si la equivalencia sí se da. Entonces, esta es la molécula inicial y nos están pidiendo aplicar un eje de rotación impropio S3 5 veces. Entonces, el eje de rotación impropio es la suma de una rotación C3, que sería esta, pero toca hacer más una reflexión sobre un eje horizontal. En este caso este átomo se reflejaría abajo y el de abajo se reflejaría arriba. Pero nos están pidiendo hacerlo 5 veces. Aquí lo acabamos de hacer una vez. Entonces volvemos a girar en 120 grados y volvemos a pasar un plano horizontal. Entonces el átomo de abajo se refleja en la parte de arriba y el de arriba en la parte de abajo. Y nos queda esta molécula. Esta sería la segunda vez. Toca hacerlo 5 veces. Entonces volvemos a girar, pasamos el plano, reflejamos. Es la tercera vez y hacemos lo mismo. Esta sería la cuarta vez que lo hacemos y volvemos y giramos, y esta es la quinta vez que aplicamos esta operación y nos queda una molécula indistinguible de la que se encontró aplicando estas dos operaciones consecutivas, lo que quiere decir que sí son equivalentes. El siguiente ejercicio es este que nos plantean aquí. Tenemos que hacer estas dos operaciones consecutivas y van a ser equivalentes a un S3 aplicado 5 veces, que fue el que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces en este caso nos piden aplicar un plano vertical sobre el flúor 1, que sería el plano que partiría la molécula aquí en esta zona. Este átomo se reflejaría en este lado y este átomo se reflejaría acá, y la molécula quedaría de esta forma. Quedaría así. Y luego nos piden hacer una rotación de tipo C2 en el flúor 3, que el flúor 3 sería este. Y hacemos la rotación de 180 grados, la molécula queda de esta forma. Y en el ejercicio anterior hicimos este y comprobamos que es la misma molécula, por lo que las operaciones son equivalentes. Ya. Listo, chicos. El siguiente ejercicio es el que pues tenemos aquí escrito, y pues vamos a ver la equivalencia entre estas operaciones consecutivas que están aquí. Entonces primero nos piden hacer una rotación de 180 grados sobre el flúor 1. Esa rotación va a ser así y esta sería la molécula a la que llegamos. Luego nos piden aplicar un plano vertical sobre el flúor 1. Entonces el plano vertical, hacer una reflexión sobre ese plano vertical, estaría cortando la molécula aquí por la mitad y este átomo se reflejaría en este lado y este acá en este lado. Entonces vamos a hacer la reflexión y la molécula que queda es esta. Luego nos piden hacer una rotación de 180 grados sobre el flúor 2 y el flúor 2 de nosotros es este. Entonces la molécula que vamos a obtener es esta de aquí. Ahora vamos a volver a la molécula inicial, que sería esta. Y vamos a aplicar estas operaciones que nos piden aplicar un plano horizontal, que es el que queda perpendicular al eje de rotación principal, que sería este.
Entonces, si aplicamos el plano horizontal, estaría cortando estos tres flúor y el fósforo a la mitad, y este átomo se reflejaría abajo y el de abajo se reflejaría arriba. Entonces, hacemos la reflexión y la molécula queda de esta forma. Y luego nos piden hacer una rotación C2 sobre el flúor 2. Entonces hacemos la rotación C2 sobre el flúor 2 y la molécula nos queda de esta forma, y nos damos cuenta que las operaciones son equivalentes. Ahora volvemos de nuevo a la molécula inicial, que es esta, y hacemos la última operación que nos piden, que es aplicar una reflexión sobre un plano vertical en el flúor 2. Entonces, si el plano se pone sobre el flúor 2, estaría cortando la molécula aquí de esta forma, así, a la mitad, y este átomo se reflejaría en esta parte y este átomo se reflejaría acá. Hacemos la reflexión y nos damos cuenta que obtenemos una molécula equivalente a las que obtuvimos con las operaciones anteriores.